Jara, feliz día, Mba'éichapa. Sicuramente andé Tuki, vestimos y por idea, estaba bien a poner opa, debo dejar afuera, pues. Un placer compartir contigo, querido Tuki. Cuando habla así tan fluidamente el guaraní, yo ya me pierdo, si ya caído yema, porque yo tengo alguna frase suelta que a veces uno para el famoso yo para nomás voy a dejar senda y le hace catumburete y con asunto y a ver. Pero, No, y gusto ya ando lo cual. Esa hora la cena, ahora vamos a dejar. ¿Qué reflexión te deja este día del maestro versión pandémica? Y mira, es una sensación extraña para los que tenemos nuestros buenos años en la docencia. Yo cumplo este año 37 años como docente de la Universidad Nacional de Asunción y es diferente estar en una sala de clase, compartir con los estudiantes, estar allí frente a frente, conversar, estrecharle la mano, saludarle a todos. Y ahora todo eso se redujo a esta nueva forma de vida que tenemos y que lastimosamente por causa de este virus estamos obligados a desarrollar digamos, este nuevo patrón, esta nueva forma de desarrollar nuestras actividades. Y triste por una parte, son sentimientos encontrados, ¿verdad? Triste porque esta pandemia se llevó más de 150 docentes, se llevó consigo ya. Y eso es doloroso, sabiendo, conociendo el trabajo de tantos compañeros docentes de aquí de la capital como del interior. Yo tuve la satisfacción, digo el orgullo, inclusive haber recorrido todo el Paraguay y conozco a tantos docentes sacrificados y la verdad que duele por una parte saber que gente que toda su vida le dedicó a la docencia, a formar niños, jóvenes, adultos, hoy firmes allí en sus puestos, pero lastimosamente perdieron sus vidas. Entonces, por una parte, esa sensación triste y por el otro lado, obviamente, la convicción en lo que todavía tenemos siempre de nosotros, sobre todo los docentes, de siempre tener esperanza, de siempre ser optimistas, ¿verdad? Pese a las circunstancias adversas, nosotros entramos a la clase y le seguimos diciendo a todos, a nuestros alumnos y entre colegas, fuerza, mucha fuerza, que de esto vamos a salir en algún momento para seguir trabajando entre todos por construir nuestra familia, nuestra sociedad y obviamente un Paraguay mucho mejor para todos, Tuki. Hermosa reflexión, porque más de 150 docentes ya perdieron la vida en lo que va de esta pandemia, querido profesor. Ay, por aula, hoy ya vi llegar una vez, llegó tapaboca, ya llevan baguazú, ya yo popuzú, llegó lleguito, pobre, a todo, pape, querido, bueno, Y más todavía nosotros Tuki, que tuvimos la oportunidad de darnos en más de una ocasión ese fuerte abrazo. Yo creo que siempre sentimos de una manera diferente esos momentos. Y aunque no sea lo mismo, igual hoy me siento muy contento de compartir contigo, con los amigos de la Mega, valioso espacio en un día tan especial que tiene que ver con nada más y nada menos que la docencia, de tanta gente que se dedica por vocación. No tenemos que perder de vista que todavía nuestros colegas, profesores, sobre todo aquellos que trabajan en las escuelas, que hacen doble turno, apenas pasan un sueldo mínimo, Tuki. Y a veces duele cuando uno ve que grandes personajes, que muchas veces no hacen gran cosa, están allí sentados en Itaipú con más de 100 millones de guaraníes, ¿verdad? Le tenemos una envidia sana como docentes, pero envidia al fin. Ojalá que alguna vez la tarea docente sea retribuida como tiene que ser. Hay mucha gente que hace mucho. Yo suelo escuchar y obviamente hay razones, ¿verdad? Cuando se hacen críticas, pero hay un mayor porcentaje de docentes que hacen un buen trabajo en nuestro país. Dentro de las precariedades, no olvidemos que nuestras escuelas son antiguas, los edificios
son antiguos, ya no están en las condiciones que tienen que estar. Nuestras bibliotecas son bibliotecas que están desfasadas. La tecnología apenas está llegando. Los alumnos en el interior tienen que hacer un esfuerzo tremendo para acceder a las conexiones estables de Internet. Es decir, la educación en Paraguay todavía hoy está lejos de lo que tiene que ser, y que ojalá, repito, encontremos tiempos mejores y donde nuestras autoridades también hagan definitivamente una fuerte apuesta para mejorar las condiciones de vida a los docentes, dándoles una vida digna, que es la que todos en general nos merecemos, pero en particular los docentes, y sobre todo también generar espacio para una mayor y mejor formación y capacitación de nuestros colegas. Todos hacemos un gran esfuerzo. Llega a fin de mes, Tuki, y ese docente tiene que comprar libros, tiene que actualizarse, tiene que atender a la familia, tiene hijos que se enferman, que tienen que ser vestidos, que tienen que ser alimentados. Y a veces, repito, eso que se percibe en concepto de salario no es precisamente lo mejor. Sabemos que se dieron una serie de aumentos, pero sigue siendo una paga que en este caso no es justa y que merecemos todos acceder a un mejor espacio. Y valoro mucho, Tuki, que te hayas recordado en esta fecha, y te agradezco mucho por hacerlo con mi persona y en general por valorar siempre el trabajo que hacemos en el campo de la docencia. Voy a mezclar los dos idiomas en ese. Joan Barete, inalámbrico, de manera voy a dejar. Porque tú dices algo, Teo, voy a dejar acá tu perín, te cohete, sapuiná, mananga, tu vinere mi gen, da y poringo de Isagua, a cointerom, eremba apova, remo aranduta pichape, y yejehuir cojanua, te cosanzón javijape. Oye, con mira babere, ahí te non de debo, vive a pere, voy a dejar acá tu perín, te cohete, sapuiná, mananga, tu vinere mi jeva, da y poringo de Isagua. Gracias, Tuki. Brillante, gracias, hermano. Un abrazo, gracias. Así te va hablando con Daniel. Esta medita será una música para allá.